La tarde se deslizaba suavemente por las calles de Sevilla, y el aire olía a tapas recién hechas. Me encontraba en un bar de Triana, ese lugar donde las risas resuenan y las copas tintinean. Era un refugio habitual, un rincón que compartía con mi esposo, pero hoy la atmósfera era diferente. La luz dorada del atardecer se colaba entre las sombras, y me sentía inquieta, como si algo estuviera por suceder. Recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Las fotos misteriosas aparecieron una tras otra, imágenes que mostraban momentos robados de alguien cercano a mí. En la primera una risa familiar, en la segunda una mirada cómplice. No podía evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Acaso eran esas imágenes un juego cruel? La desconfianza hacia mi esposo comenzó a crecer como una sombra alargada en mi mente. Mientras intentaba procesar lo que veía, el sonido del bar se desvaneció. Observé a mi alrededor, los rostros de los amigos y conocidos parecían ajenos a mis pensamientos. Me pregunté si había algo más detrás de esas imágenes. ¿Quién las había tomado? ¿Por qué me enviaban esto? Las preguntas se acumulaban sin respuesta. Al salir del bar, decidí caminar por las calles empedradas del centro histórico. Cada paso resonaba con el eco de mis pensamientos confusos. El murmullo de la ciudad me envolvía mientras los recuerdos de momentos felices con mi esposo se entrelazaban con la creciente inquietud que sentía en mi pecho. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Mi esposo estaba en la sala viendo televisión, ajeno a mi tormento interno. Intenté actuar con normalidad mientras preparaba la cena, pero cada vez que lo miraba, su presencia se convertía en un recordatorio doloroso de lo que podría estar ocultando. Esa noche me acosté sin poder dormir. La incertidumbre me mantenía alerta, la imagen de aquellas fotos no dejaba de aparecer en mi mente. En medio de mis pensamientos, sonó el teléfono. Era una llamada anónima que dejó más preguntas que respuestas. La voz al otro lado era grave y distorsionada, apenas pude entender lo que decía antes de colgar abruptamente. El corazón me latía con fuerza mientras luchaba contra el impulso de investigar más sobre esa llamada y esas fotos. Pero sabía que adentrarme en ese laberinto podría tener consecuencias insospechadas para todos nosotros. La siguiente mañana decidí salir a dar un paseo por la feria de abril. Las luces brillantes y la música festiva contrastaban con el caos emocional que llevaba dentro. Los colores vibrantes del entorno parecían burlarse de mi confusión interna mientras observaba a las familias disfrutar del ambiente festivo. En medio del bullicio vi al mejor amigo de mi esposo cruzar la calle hacia mí. Su sonrisa era cálida y familiar, sin embargo, había algo diferente en su mirada esta vez. Nos saludamos brevemente antes de continuar nuestro camino por separado, pero no pude evitar sentir una extraña conexión entre nosotros. A medida que pasaban los días, las fotos seguían acechándome como sombras persistentes. La tensión entre mi esposo y yo aumentaba, nuestras conversaciones eran cada vez más superficiales y llenas de silencios incómodos. Cada vez que él salía con su amigo, una punzada de celos me atravesaba el corazón. Finalmente decidí buscar respuestas directamente con el mejor amigo en una reunión casual bajo pretexto de discutir unos asuntos comunes relacionados con nuestro grupo social compartido. La tensión fue palpable desde el principio, ambos éramos conscientes del secreto no dicho entre nosotros. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas furtivas, cada palabra parecía llevar consigo un peso significativo que ninguno quería reconocer abiertamente. A pesar del ambiente ligero, había una corriente subterránea palpable, algo nos atraía irresistiblemente hacia lo prohibido. Cuando finalmente nos quedamos solos después de la reunión, sentí como nuestros secretos comenzaban a salir a flote entre nosotros como burbujas emergiendo a la superficie del agua tranquila pero profunda. ¿Te gustaría tomar algo más?, preguntó él con voz suave mientras sus ojos buscaban los míos. Asentí sin poder encontrar palabras adecuadas para expresar lo que realmente deseaba decirle. Necesitaba respuestas tanto como necesitaba su compañía. Fue entonces cuando escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. Era mi esposo regresando inesperadamente antes de lo previsto. Un nudo se formó en mi garganta al darme cuenta de cuán atrapada estaba entre dos mundos,
uno lleno de confianza rota y otro lleno de posibilidades inexploradas. El encuentro terminó abruptamente cuando nos encontramos cara a cara con él justo en ese momento crítico donde todo podía cambiar para siempre. Mientras mis labios rozaron los suyos en un impulso casi involuntario antes del regreso inesperado del esposo, supe que no había vuelta atrás, estábamos irremediablemente atados por secretos compartidos y decisiones aún no tomadas. Me quedé paralizada ante la pregunta crucial, ¿debía seguir investigando o rendirme ante este nuevo sentimiento? La tensión en el aire era palpable cuando llegué al café donde había acordado encontrarme con el mejor amigo de mi esposo. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando sombras danzantes sobre las mesas. Me senté en una esquina, buscando un rincón donde pudiera observar sin ser vista. La incertidumbre me invadía, cada vez que pensaba en lo que había sucedido entre nosotros, una mezcla de miedo y emoción me recorría. Al llegar, él parecía nervioso como si también sintiera la carga de lo que había pasado. Se sentó frente a mí, y aunque intentamos mantener una conversación trivial sobre el clima y los planes del fin de semana, la atmósfera estaba cargada de algo más profundo. Nuestros ojos se encontraron varias veces y en cada intercambio, la atracción se hacía más difícil de ignorar. ¿Cómo has estado?, preguntó él con un tono casual que no lograba ocultar su inquietud. Bien, solo ocupada con cosas del hogar, respondí tratando de sonar despreocupada mientras un nudo se formaba en mi estómago. A medida que hablábamos, la conversación derivó hacia recuerdos compartidos y anécdotas del pasado. Cada risa resonaba como un eco lejano de tiempos más simples. Sin embargo, el peso del secreto entre nosotros se hacía más denso. En un momento dado, él bajó la mirada y murmuró: «No puedo dejar de pensar en lo que pasó». Las palabras flotaron entre nosotros como un susurro prohibido. No podía evitarlo, mis pensamientos regresaban a aquel instante robado en el que nuestros labios casi se encontraron antes del regreso inesperado del esposo. La idea de ese beso me llenaba de confusión y deseo. Yo tampoco, respondí finalmente sintiendo como la sinceridad brotaba sin quererlo. La conversación se tornó más intensa. Compartimos secretos sobre nuestros miedos y frustraciones, él hablaba sobre su trabajo y las expectativas que lo agobiaban, mientras yo revelaba mis propias dudas sobre el futuro. En esos momentos vulnerables, descubrimos conexiones profundas que nos unían más allá de ser simples amigos. De repente la puerta del café se abrió con fuerza y entró mi esposo. Mi corazón dio un vuelco al verlo cruzar el umbral. Sentí como la tensión aumentaba. No podía dejar que nos descubrieran así. La mirada entre nosotros fue instantánea, él comprendió mi pánico al instante. «¿Qué haces aquí?», preguntó mi esposo con una expresión confusa pero inquisitiva. El mejor amigo sonrió nerviosamente mientras yo trataba de encontrar palabras para justificar nuestra reunión casual. Antes de poder responder, él se adelantó. «Solo estábamos poniéndonos al día sobre algunos proyectos». Mi mente estaba en caos mientras intentaba mantener la calma ante la situación inesperada. El tiempo parecía detenerse, cada segundo estaba cargado de una presión abrumadora. Mi esposo asintió lentamente pero su mirada no dejaba de moverse entre nosotros dos. Podía ver cómo comenzaban a surgir preguntas en su mente. La incomodidad crecía como una sombra oscura entre nosotros tres. Sin saber cómo reaccionar ni qué hacer para desviar su atención, decidí actuar impulsivamente. En un momento casi instintivo giré hacia el mejor amigo y le susurré: «Necesitamos salir». Él asintió apenas perceptiblemente y nos levantamos juntos para salir por la puerta trasera del café antes de que mi esposo pudiera hacer otra pregunta o sospechar algo más profundo entre nosotros. Una vez afuera, respiré hondo para calmarme mientras caminábamos por las calles empedradas de Sevilla. El bullicio del centro histórico parecía distante mientras nuestros corazones latían al unísono por la adrenalina acumulada tras esa breve pero intensa interacción. «Esto es complicado», dijo él finalmente cuando llegamos a un pequeño parque cercano. Asentí sin poder articular palabra alguna. Las emociones desbordaban mis pensamientos y me encontraba atrapada en esta maraña de decisiones no tomadas y caminos inciertos. Él dio un paso hacia mí y nuestras miradas se encontraron nuevamente.
Había algo innegable entre nosotros, una conexión profunda forjada por secretos compartidos y anhelos ocultos que amenazaban con salir a la luz en cualquier momento. El silencio era pesado hasta que finalmente rompí el hechizo. No sé qué hacer. Él tomó mi mano suavemente y aunque sabía que era arriesgado dejarme llevar por ese impulso, no pude evitarlo, nos besamos. Fue un roce suave al principio pero pronto se convirtió en algo más intenso, una explosión contenida durante demasiado tiempo encontró su camino hacia afuera. Tan pronto como nuestros labios se separaron, ambos supimos que habíamos cruzado una línea invisible e irreversible. La realidad nos golpeó como una ola fría. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Para nuestras vidas? Antes de poder procesar todo lo ocurrido, escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde el parque adyacente. Era mi esposo nuevamente, había decidido buscarme después de haber sentido algo extraño durante nuestra conversación anterior. El pánico me invadió al darme cuenta de lo expuesta que estaba ahora ante ambos hombres en mi vida, uno representando mis responsabilidades y otro encarnando mis deseos ocultos. Con el corazón latiendo desbocado y sin saber qué hacer ni cómo enfrentar esta nueva realidad llena de consecuencias inminentes, tomé una decisión rápida: necesitábamos separarnos antes de ser sorprendidos nuevamente. Mientras corría hacia otra dirección para evitar ser vista por mi esposo o cualquier conocido en ese momento crucial, sentí como todo comenzaba a desmoronarse a mi alrededor. Las risas alegres desde las ferias cercanas resonaban como ecos lejanos mientras me adentraba en las calles oscuras llenas de incertidumbre sobre lo que vendría después. Un nuevo dilema surgía ante mí: ¿podría continuar así? ¿Podría permitirme seguir explorando estos sentimientos prohibidos sabiendo los riesgos involucrados? La noche caía rápidamente sobre Sevilla mientras mis pensamientos giraban sin control. Sabía que había cruzado límites peligrosos e irreversibles cuya consecuencia podría cambiarlo todo para siempre. La noche seguía su curso y el aire en Sevilla se tornaba fresco, impregnado de la fragancia de las flores que adornaban las calles. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la promesa de alegría y celebración. Sin embargo, mi mente estaba lejos de esos pensamientos festivos. La imagen del mejor amigo de mi esposo se repetía en mi cabeza como un eco incesante. Decidí que era hora de abordar lo que sentía. No podía ignorar la conexión que había surgido entre nosotros. Había algo en su mirada, un entendimiento tácito que me hacía sentir viva. Pero el miedo a las consecuencias me paralizaba. ¿Qué pasaría si esto se descubriese? Las fotos misteriosas que había recibido aún pesaban en mi mente como una sombra inquietante. Mientras caminaba por las calles empedradas del centro histórico, mis pasos me llevaron a un bar en Triana, donde el aroma a tapas frescas y vino tinto llenaba el ambiente. Me senté en una mesa apartada, intentando calmar mis pensamientos desbordados. Una copa de vino me ayudaría a relajarme, pensé. Sin embargo, cada sorbo parecía intensificar mi ansiedad. De repente un mensaje llegó a mi teléfono, otra foto misteriosa. Esta vez era más clara, mostraba a los dos juntos en un momento robado, sonriendo cómplices. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que alguien nos observaba. La sensación de ser vigilada era inquietante y me hizo dudar nuevamente sobre lo que estaba haciendo. Al salir del bar, decidí caminar hacia el río Guadalquivir para despejar mi mente. Las luces reflejadas en el agua creaban un espectáculo hipnótico. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto sobre mi esposo: él también tenía secretos propios. Una conversación accidental con una amiga común reveló detalles sobre sus encuentros con una persona desconocida. La revelación me dejó atónita y confundida. ¿Qué significaba eso para nosotros? La traición parecía estar presente en ambas direcciones, pero no podía evitar sentirme atraída hacia el mejor amigo de mi esposo. A medida que pasaban los días, nuestra relación se volvía más intensa y complicada. Cada encuentro era un juego peligroso entre lo prohibido y lo deseado. En uno de esos momentos furtivos nuestros labios se encontraron, fue un instante electrizante que selló nuestro destino compartido. El día siguiente llegaría con nuevas incertidumbres, pero esa noche todo parecía posible mientras nos perdíamos en la complicidad del silencio compartido.
La feria se acercaba rápidamente y con ella la necesidad de mantener las apariencias ante amigos y familiares. Las risas y los bailes ocultarían nuestros secretos por un tiempo más, o al menos eso creía yo. El día antes del evento principal decidí enfrentar mis sentimientos nuevamente al encontrarme con él bajo la excusa de organizar los últimos detalles para la feria. El bullicio del lugar contrastaba con la tensión palpable entre nosotros, cada palabra dicha era cargada de significado oculto. ¿Estás lista para mañana?, preguntó él mientras miraba a su alrededor como si temiera ser visto. Lo estaré, respondí con una sonrisa nerviosa. Los preparativos comenzaron a tomar forma mientras nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasar objetos uno al otro, cada roce encendía una chispa entre nosotros que no podía ignorar. Sin embargo, mientras organizábamos todo, recibí una llamada inesperada. Era otra amiga que quería hablar sobre los rumores acerca de mí y mi esposo. Sus palabras resonaron en mis oídos como campanas ominosas anunciando problemas inminentes. No te preocupes por lo que digan, insistió ella al notar mi inquietud. Siempre habrá habladurías. Su comentario me hizo reflexionar sobre qué tan cerca estaba realmente del abismo, y si alguien descubría lo que estaba sucediendo. Las consecuencias podrían ser devastadoras para todos nosotros. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban alrededor del dilema moral al que me enfrentaba, seguir adelante o detenerme antes de perderlo todo. A pesar del miedo creciente dentro de mí, no podía negar la emoción que sentía al pensar en él. Finalmente llegó el día esperado. Sevilla brillaba bajo el sol radiante mientras las calles se llenaban de vida y color durante la feria. Las risas resonaban por doquier mientras intentábamos actuar normalmente entre amigos y conocidos. Nos encontramos nuevamente entre las multitudes danzantes y llenas de alegría. Sin embargo, cada mirada furtiva intercambiada entre nosotros traía consigo una carga emocional difícil de soportar. En medio del bullicio festivo, él tomó mi mano discretamente mientras caminábamos juntos hacia una zona menos concurrida del recinto ferial. Allí podíamos hablar sin ser interrumpidos ni observados tan fácilmente. Esto es más complicado de lo que imaginé, confesó él mientras miraba hacia abajo con preocupación escrita en su rostro. Lo sé, respondí sinceramente sintiendo como el peso del secreto nos oprimía aún más al compartirlo abiertamente por primera vez. Pero justo cuando pensábamos que podíamos encontrar claridad entre nosotros, noté algo extraño. Varias personas nos observaban desde lejos con miradas curiosas e inquisitivas. La sensación incómoda regresó como un latigazo frío recorriendo mi espalda. ¿Qué pasaría si alguien decidiera acercarse? La presión aumentó cuando escuché murmullos provenientes de un grupo cercano. Sus palabras eran inconfundibles, hablaban sobre mí y sobre cómo había estado cambiando últimamente. No podemos quedarnos aquí, le dije apresuradamente tomando su brazo para alejarnos rápidamente antes que alguien pudiera acercarse más a nosotros o escuchar nuestra conversación privada. Mientras nos movíamos entre la multitud vibrante llena de luces brillantes y música animada, no pude evitar sentir cómo nuestra burbuja comenzaba a desvanecerse lentamente bajo el peso del escrutinio ajeno. Cada paso parecía llevarnos más lejos hacia lo desconocido donde nuestras decisiones traerían consecuencias irreversibles pronto. La noche se había convertido en un laberinto de luces y sombras. Caminábamos entre la multitud, el bullicio de la feria de abril envolviéndonos como un manto. La música sonaba a lo lejos, pero en mi mente solo había un eco, el beso que compartimos antes. La culpa comenzaba a hacer mella en mí, pero había algo electrizante en esa conexión prohibida que no podía ignorar. ¿Dónde vamos ahora?, preguntó él con una mezcla de ansiedad y emoción en su voz. No lo sé, respondí, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia el abismo. Solo necesitamos alejarnos un poco. Nos dirigimos hacia un rincón más tranquilo, lejos del bullicio y las miradas curiosas. Las luces de las casetas iluminaban nuestro camino, pero la oscuridad que se cernía sobre nuestra situación era palpable. En ese momento me sentí viva, como si todo lo que había sido antes se desvaneciera. Mientras caminábamos, un viejo amigo apareció de repente ante nosotros. Su rostro mostraba sorpresa al vernos juntos. «Vaya. No esperaba encontraros aquí», dijo sonriendo con complicidad. «Solo estamos disfrutando de la feria», intenté sonar casual mientras mi corazón latía con fuerza.
Él me miró fijamente durante unos segundos, como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. ¿Te acuerdas de aquella vez en la universidad? Siempre estabais juntos. La mención del pasado me hizo sentir incómoda. La vida era diferente ahora, había secretos que pesaban sobre mí como piedras. Sí, murmuré intentando cambiar de tema. ¿Qué tal te va? Mientras él hablaba sobre su vida y sus planes, mi mente divagaba hacia la realidad que enfrentaba. Había una línea delgada entre el deseo y la traición, y cada palabra del amigo parecía recordarme lo que estaba en juego. Finalmente nos despedimos y continuamos nuestro camino. La culpa se apoderaba de mí mientras pensaba en cómo habíamos llegado hasta aquí, dos almas perdidas buscando consuelo en los brazos equivocados. Al llegar a una caseta decorada con flores y luces parpadeantes, decidimos entrar para tomar algo. El ambiente era festivo, la gente reía y bailaba a nuestro alrededor. Sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro cargado de responsabilidades. ¿Quieres bailar?, preguntó él con una sonrisa traviesa. A pesar del tumulto interno que me invadía, asentí con la cabeza. Mientras danzábamos al ritmo de una sevillana alegre, sentí su mano en mi cintura, tirando suavemente hacia él. Cada movimiento me recordaba lo arriesgado que era todo esto, aún así, no podía evitar dejarme llevar por el momento. Cuando terminó la canción, nos encontramos respirando entrecortadamente, nuestros rostros estaban tan cerca que podría sentir su aliento cálido rozando mi piel. Fue entonces cuando dejé atrás toda duda y nos besamos nuevamente, fue un instante robado a la realidad. Debemos irnos, dije al separarme ligeramente para recuperar el aliento. No quiero volver, respondió él con sinceridad en sus ojos oscuros. El dilema se cernía sobre mí como una nube pesada, sabía que no podía seguir así sin enfrentar las consecuencias tarde o temprano. Pero esa noche no quería pensar en nada más allá del momento presente. Decidimos salir a dar un paseo por las calles empedradas cercanas a la feria. Las luces parpadeantes nos seguían mientras caminábamos juntos bajo el cielo estrellado de Sevilla. Cada paso era un recordatorio del secreto que compartíamos, cada rayo de luna parecía burlarse de nuestra situación clandestina. De repente escuché una voz familiar detrás de nosotros. ¿Qué hacéis aquí? Era mi esposo, acompañado por algunos amigos comunes. El corazón se me detuvo por un instante mientras buscaba una respuesta adecuada para salir del aprieto en el que estaba metida. Solo paseando, logré articular mientras intentaba mantener la compostura. El mejor amigo se tensó a mi lado, podía sentir cómo su cuerpo vibraba con nerviosismo ante el encuentro inesperado. ¡Qué casualidad! Estábamos buscando algo para beber, dijo mi esposo sin sospechar nada anormal en nuestra actitud. La conversación fluyó entre risas forzadas y miradas furtivas mientras intentábamos mantener las apariencias intactas frente a ellos. A medida que hablaban sobre trivialidades, sentí como mi mundo comenzaba a desmoronarse lentamente alrededor mío, cada palabra parecía ser un recordatorio del peligro inminente al que nos enfrentábamos. Finalmente nos despedimos e intentamos alejarnos lo más rápido posible sin levantar sospechas adicionales. Los ecos de sus risas resonaban detrás de nosotros mientras nos dirigíamos hacia un rincón apartado donde nadie pudiera encontrarnos nuevamente. Una vez alejados del bullicio y las miradas ajenas, caímos en un silencio pesado lleno de tensión acumulada tras el encuentro imprevisto con mi esposo. No puedo seguir así, dije finalmente rompiendo el silencio mientras apoyaba mis manos contra una pared cercana para estabilizarme emocionalmente ante la tormenta interna que empezaba a desatarse dentro mío. Él se acercó lentamente hasta quedar frente a mí. Su mirada llena de comprensión pero también preocupación reflejaba lo complicado que todo se había vuelto entre nosotros dos desde aquella primera foto misteriosa hasta este momento tenso bajo las estrellas sevillanas. Pasamos la noche juntos, dijo suavemente como si fuera una declaración irrevocable. Esas palabras resonaron profundamente dentro mío desatando emociones contradictorias, deseo intenso mezclado con miedo por lo desconocido e inevitablemente destructivo. A medida que los minutos pasaban sintiéndome atrapada entre dos realidades irreconciliables, la vida familiar establecida frente al amor prohibido, me di cuenta de que debía tomar decisiones pronto o quedaría atrapada eternamente en esta red tejida por secretos e incertidumbres.
La vida se había convertido en un laberinto de emociones y decisiones imposibles. Cada día al despertar, una parte de mí anhelaba la rutina familiar, mientras que otra se dejaba llevar por la adrenalina de lo prohibido. Pero esta dualidad comenzaba a desgastarme. La presión social y los murmullos en mi entorno se sentían como un peso sobre mis hombros, una carga que no podía ignorar. Una tarde, mientras caminaba por las calles empedradas del centro histórico, me topé con un grupo de amigas que comentaban sobre la sorpresa que mi esposo estaba planeando para mí. Dicen que va a ser algo especial, dijo una de ellas con una sonrisa cómplice. Su comentario me dejó inquieta. ¿Qué podría ser? La idea de que mi esposo estuviera organizando algo para celebrar nuestro aniversario me hizo sentir culpable. La felicidad que él mostraba contrastaba con el secreto que me consumía. El mejor amigo de mi esposo había estado más presente en mis pensamientos últimamente. Cada vez que recibía un mensaje suyo, el corazón latía más rápido. Sin embargo, sabía que su próximo viaje de trabajo complicaría aún más las cosas. La idea de pasar días sin verlo me llenaba de ansiedad, pero también significaba tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería. Esa noche decidí salir a uno de mis bares favoritos en Triana. El aroma a tapas frescas y vino tinto llenaba el aire mientras la música flamenca sonaba al fondo. Me senté en una mesa apartada, rodeada del bullicio habitual, pero mi mente estaba lejos. Las risas y conversaciones ajenas se mezclaban con mis pensamientos oscuros. Mientras tomaba un sorbo de vino, el teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje del mejor amigo. ¿Nos vemos antes de mi viaje? Una chispa de emoción recorrió mi cuerpo ante la idea de otro encuentro clandestino. Pero al mismo tiempo, la culpa se instaló como un nudo en mi estómago. ¿Cómo puedes hacer esto?, me pregunté en silencio mientras miraba a través del cristal empañado del bar hacia las luces parpadeantes de Sevilla. ¿Qué pasará cuando tu esposo descubra la verdad? Mi mente estaba repleta de preguntas sin respuestas. Al final decidí responderle: sí, necesito verte. La respuesta salió casi por instinto, como si no pudiera resistir la atracción magnética entre nosotros. Acordamos encontrarnos esa misma noche después de cerrar el bar. La hora llegó rápidamente y el lugar elegido fue un pequeño rincón escondido donde sabíamos que podríamos hablar sin ser interrumpidos. Al llegar, lo encontré esperando con una sonrisa nerviosa y los ojos brillantes. Nos saludamos con un abrazo breve pero cargado de tensión. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz suave mientras nos sentábamos cerca uno del otro. No sé, respondí honestamente mientras jugaba nerviosamente con una servilleta entre mis manos. Todo es confuso. Lo sé, dijo él con sinceridad. Pero no puedo dejarte ir. A medida que hablábamos sobre nuestras vidas y miedos compartidos, el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, esa sensación fue interrumpida por la llegada repentina del camarero trayendo nuestra cena. Era un recordatorio brusco de la realidad fuera de nuestra burbuja secreta. Esto no puede durar para siempre, murmuré tras una pausa prolongada. Lo sé, replicó él con tristeza en su voz. Pero quiero aprovechar cada momento. Fue entonces cuando recibí otra notificación en mi teléfono. Era un mensaje inesperado: he visto cosas. El corazón se me detuvo al leer esas palabras crípticas. ¿Quién estaba observándonos? Sentí como la adrenalina subía y una oleada de pánico me invadió. ¿Qué sucede?, preguntó él al notar mi expresión alterada. Es solo nada, respondí rápidamente tratando de disimular mi inquietud. La cena continuó entre risas nerviosas y miradas furtivas hacia la puerta del bar. Cada sombra parecía amenazar nuestra burbuja secreta. Pero ese mensaje resonaba en mi mente como un eco aterrador. Alguien sabía lo que estaba sucediendo entre nosotros. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, el aire frío golpeó mi rostro mientras caminaba hacia casa sintiéndome más perdida que nunca. La imagen del rostro sonriente de mi esposo apareció en mi mente. Su amor parecía puro e inquebrantable frente a mis dudas y temores. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión alegre y expectante. «¡Sorpresa!», exclamó al verme entrar. En sus manos sostenía una caja envuelta cuidadosamente con papel brillante. El corazón se me encogió ante su entusiasmo genuino.
¿Cómo podía estar tan feliz sin saber lo que realmente sucedía? Mientras abría lentamente la caja revelando un hermoso collar, el peso del secreto se volvió insoportable. Es precioso, logré decir entre dientes mientras forzaba una sonrisa. Quería sorprenderte por nuestro aniversario, dijo el emocionado, sin sospechar ni por un segundo las tormentas internas por las que atravesaba yo. Mientras intentaba disfrutar del momento, la preocupación crecía dentro mío como una sombra implacable. Sabía que debía tomar decisiones pronto o todo podría desmoronarse ante mis ojos. Esa noche no pude dormir pensando en el mensaje inquietante y lo que significaría si alguien decidiera revelarlo todo a mi esposo o incluso a mí misma si seguía adelante con esta vida doble tan destructiva. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido que contrastaba con la tormenta que se desataba en mi interior. El mensaje que había recibido me dejó inquieta, como si una sombra oscura se hubiera instalado en mi mente. Necesitaba respuestas, pero también temía lo que podría descubrir. Desayuné en silencio, mi esposo sentado frente a mí, ajeno a mi confusión. La rutina diaria parecía tan normal, pero dentro de mí, todo era un caos. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un nudo en el estómago. La idea de perderlo todo me atormentaba. Cuando él salió para ir al trabajo, decidí dar un paseo por las calles empedradas del centro histórico. Las risas de los turistas y el aroma a café recién hecho me rodeaban, pero no lograron calmar mi inquietud. En cada esquina, recordaba momentos compartidos con el mejor amigo de mi esposo, esos instantes robados que ahora parecían tan lejanos. Mientras caminaba sin rumbo fijo, una imagen apareció en mi mente, la mujer que había visto en las fotos misteriosas. Su presencia me acechaba como un fantasma. ¿Quién era? ¿Por qué estaba interesada en él? La duda crecía como una hierba mala en mi corazón. Decidí entrar a un bar en Triana, buscando refugio entre tapas y vino. El lugar estaba lleno de gente riendo y disfrutando de la vida. Pedí una copa de vino tinto y traté de sumergirme en la conversación ajena para distraerme. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje del mejor amigo de mi esposo, ¿podemos vernos hoy? Mi corazón dio un vuelco. ¿Era eso lo que necesitaba? Un encuentro que podría esclarecer mis sentimientos o complicar aún más las cosas. Con cada palabra intercambiada por mensajes, la tensión aumentaba entre nosotros. Acepté encontrarnos esa tarde en un parque cercano. El aire fresco prometía alivio temporal a mis pensamientos confusos. Al llegar al parque vi su figura esperándome bajo un árbol frondoso. Su expresión era seria, sabía que ambos estábamos atrapados en una red de emociones contradictorias. Nos saludamos con un gesto tímido y nos sentamos en una banca apartada. ¿Cómo has estado?, preguntó él con voz suave. Luchando con algunas decisiones, respondí sin poder ocultar la carga emocional detrás de mis palabras. La conversación fluyó entre risas nerviosas y silencios incómodos hasta que finalmente se hizo evidente lo inevitable, nuestra atracción mutua seguía latente y poderosa. Hay algo que necesito decirte, comenzó él con seriedad. He escuchado rumores sobre otra mujer interesada en mí. El aire se volvió denso, su confesión resonó dentro mío como un eco perturbador. ¿Y tú qué sientes sobre eso?, pregunté sin poder evitarlo. No lo sé, admitió mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Un momento pasó antes de que nuestras manos se encontraran sobre la banca, ese contacto fue suficiente para encender el fuego entre nosotros nuevamente. Nos besamos, recordé mientras nuestros labios se acercaban lentamente hasta encontrar su destino inevitablemente familiar. Poco después del beso, sentí el peso del mundo caer sobre mis hombros nuevamente. La culpa apareció como una ola imparable, había cruzado una línea más allá del regreso. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. Las palabras de mi esposo resonaban en mi cabeza, te tengo una sorpresa. Esa frase me llenó de ansiedad, no podía imaginar cómo reaccionaría si descubría lo sucedido. Esa noche cenamos juntos, pero cada bocado sabía amargo mientras intentaba actuar normalmente ante su mirada inocente y cariñosa.
La conversación giró en torno a planes futuros y sueños compartidos, cada palabra me hacía sentir más culpable por ocultar mis propios deseos. Al final de la cena, él sonrió y dijo, «Mañana te llevaré a la feria de abril». Mi corazón se detuvo por un instante ante la idea del evento lleno de luces y música donde las miradas curiosas podrían desvelar secretos ocultos entre nosotros tres, yo, él y el mejor amigo. Me retiré a nuestra habitación sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas y otro repleto de secretos oscuros. A medida que me preparaba para dormir, el insomnio volvió a asediarme. No podía dejar de pensar en cómo resolver esta situación antes de que estallara todo por los aires. A primera hora del día siguiente recibí otro mensaje anónimo, «Cuidado con lo que haces». El sudor frío recorrió mi espalda al leer esas palabras inquietantes. Alguien sabía más de lo que debía saber sobre mí y mis decisiones erráticas. La feria comenzó llena de colores vibrantes y música contagiosa. Sin embargo, cada risa parecía resonar como un eco burlón ante mis ojos ansiosos por descubrir qué pasaría si alguien revelara nuestros secretos ocultos al mundo entero. Mientras avanzábamos entre las casetas decoradas con luces brillantes y aromas tentadores a comida tradicional sevillana, noté cómo los ojos curiosos nos observaban desde lejos. La presión era palpable, sentía el riesgo creciendo como una sombra oscura detrás mío mientras intentaba disfrutar del evento junto a mi esposo. En medio del bullicio festivo vi al mejor amigo acercarse desde lejos, su mirada intensa buscándome entre la multitud, hizo que el corazón latiera más rápido aún. Tenía miedo de lo que podría suceder si nuestras miradas se cruzaban frente a todos aquellos rostros despreocupados disfrutando del momento sin saber nada acerca del tormento interno que enfrentábamos. Cuando finalmente nos encontramos cerca del escenario principal donde las luces danzaban al ritmo flamenco vibrante, su sonrisa era tanto reconfortante como peligrosa al mismo tiempo. Había algo innegablemente poderoso entre nosotros dos, incluso allí rodeados por familiares y amigos ajenos a nuestra realidad secreta e intensa. Sin embargo, justo cuando pensábamos poder disfrutar ese instante fugaz juntos antes del inevitable desenlace oscuro escondido tras cada decisión tomada o no tomada. Un grito rompió el bullicio festivo. «Mira, esa mujer está saliendo con él». El mundo pareció detenerse mientras todas las miradas convergían hacia nosotros tres. El murmullo de la feria de abril envolvía todo a mi alrededor, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. Las risas y los bailes parecían lejanos, como si estuviera observando desde un cristal. La mirada de todos los presentes se había centrado en nosotros, tres figuras congeladas en una escena que no podía controlar. La acusación resonó en mis oídos, y el calor de la vergüenza me hizo sentir pequeña. El mejor amigo de mi esposo se giró hacia mí, su expresión entre sorpresa y preocupación. «No es lo que parece», intentó decir, pero las palabras se desvanecieron ante la presión del momento. La multitud se dividía entre murmullos y miradas inquisitivas, como si esperaran un espectáculo. «¿Qué hacemos?», pregunté aunque sabía que no había respuesta fácil. La confusión me invadía mientras buscaba una salida a esta situación insostenible. El ruido del ambiente se convirtió en un eco distante mientras mis pensamientos giraban en torno a las decisiones que había tomado. La feria era un lugar donde los secretos podían ocultarse tras las luces brillantes y el aroma a churros recién hechos, pero ahora todo parecía al descubierto. Me sentí atrapada entre dos mundos, el amor prohibido que había comenzado a florecer y la vida que había construido con mi esposo. Cada mirada curiosa era como una lanza que atravesaba mi corazón. En un intento por escapar del escrutinio, tomé la mano del mejor amigo y lo llevé hacia un rincón más apartado de la feria. Allí, rodeados por las luces parpadeantes de las casetas, el silencio reinó por un momento. «No podemos seguir así», murmuré, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí. Él asintió lentamente, su rostro reflejando una mezcla de deseo y temor. «Lo sé», respondió con voz grave. «Pero no puedo dejarte ir». En ese instante comprendí que nuestras decisiones estaban entrelazadas de maneras que nunca imaginamos. Mientras caminábamos juntos por los caminos empedrados de Sevilla esa noche, el peso de nuestras elecciones se hacía cada vez más evidente. No solo jugábamos con nuestra felicidad, también arriesgábamos todo lo que habíamos construido hasta ahora. Era una danza peligrosa entre el amor y la lealtad.
Unos días después, sentada en uno de mis bares favoritos en Triana, reflexioné sobre lo sucedido en la feria. El lugar estaba lleno del aroma a tapas frescas y vino tinto, sin embargo, no podía disfrutarlo plenamente. Sentía que cada bocado me recordaba los secretos que llevaba dentro. Mi esposo había estado hablando con un amigo sobre mí, algo que me inquietaba profundamente. No sabía qué había escuchado ni cómo podría afectar nuestra relación. Las dudas comenzaron a tomar forma en mi mente como sombras al acecho. ¿Qué pasaría si él descubría la verdad? La idea me llenó de pánico. Esa tarde decidí visitar una caseta donde tocaban flamenco, quizás la música me ayudaría a encontrar claridad en medio del caos emocional. Las guitarras sonaban con fuerza mientras los bailarines movían sus cuerpos al ritmo apasionado del arte andaluz. Pero incluso allí, rodeada de alegría y colorido, no podía evitar sentirme sola. Mientras observaba a los bailarines moverse con gracia, recordé cómo me sentía cuando conocí a mi esposo, llena de sueños e ilusiones sobre el futuro juntos. Ahora esos sueños parecían desvanecerse bajo el peso de mis acciones actuales. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del mejor amigo: necesitamos hablar. Mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad de enfrentar nuevamente esa atracción prohibida. ¿Qué más tenía para decirme? La incertidumbre me invadió mientras pensaba en lo que significaría ese encuentro. Al día siguiente decidí encontrarme con él en un café cercano al río Guadalquivir. Quería entender cómo habíamos llegado hasta aquí y qué significaba para ambos nuestro vínculo secreto. Cuando llegué al lugar acordado, él ya estaba allí esperando. Lo siento por lo ocurrido en la feria, comenzó diciendo mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. No debimos ponernos en esa situación. Su voz era seria y reflexiva. Sentí una punzada al escuchar esas palabras porque sabía que eran ciertas. No sé qué hacer, respondí sinceramente mientras miraba por la ventana hacia el río brillante bajo el sol sevillano. Siento que estoy perdiendo todo. Él se inclinó hacia adelante como si quisiera acercarse más a mí, sus ojos reflejaban preocupación genuina. Podemos encontrar una solución, dijo con firmeza, pero yo sabía que las soluciones no eran tan simples como parecían serlo esas palabras vacías. La conversación continuó fluyendo entre nosotros como el agua del río, llena de altibajos e incertidumbres profundas sobre nuestro futuro juntos o separados. Era evidente que ambos deseábamos algo más allá del momento presente, sin embargo, también éramos conscientes del daño potencial a nuestras vidas actuales. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos encontrados y las implicaciones futuras, comprendí que debíamos tomar decisiones difíciles pronto. Cada día perdido solo aumentaba la tensión entre nosotros tres. Finalmente llegamos al punto crucial: ¿qué haríamos si nuestra relación fuera descubierta? La idea era aterradora. Imaginé cómo sería enfrentar a mi esposo después de haber cruzado tantas líneas rojas sin retorno posible. El tiempo pasó volando durante nuestra conversación intensa hasta que llegó ese momento decisivo cuando él tomó mi mano suavemente sobre la mesa. Debemos ser honestos contigo misma primero. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco constante mientras reflexionaba sobre mi vida actual frente a este dilema emocional desgarrador: ser fiel a quien elegí o seguir este camino incierto hacia lo desconocido. Con cada segundo transcurrido sentí cómo aumentaba la presión sobre mis hombros. Mis decisiones afectaban no solo mi futuro sino también el destino ajeno involucrado en este triángulo amoroso lleno de complicaciones emocionales profundas e intensas pasiones ocultas. El regreso a casa fue silencioso pero lleno de pensamientos tumultuosos acerca del camino por delante. Sabía que debía decidir pronto antes de perderme completamente entre estos dos mundos tan distintos pero igualmente tentadores. La noche se extendía ante mí como un laberinto sin salida. La feria de abril brillaba con luces y risas, pero en mi interior solo había confusión. Caminaba entre las casetas, escuchando el sonido de las guitarras y el murmullo de las conversaciones, mientras mi mente giraba en torno a la inminente confrontación. La verdad debía salir a la luz, y no podía evitar preguntarme cómo reaccionarían ambos hombres. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, su expresión seria y preocupada. El aire estaba cargado de tensión. Necesitamos hablar, dijo con voz firme. Mis piernas temblaron ante la inminente revelación que se avecinaba.
He notado que algo no va bien entre nosotros, continuó, su mirada fija en mis ojos. Las palabras retumbaban en mi cabeza como un eco persistente. No sé de qué hablas, respondí, intentando mantener la calma mientras una oleada de culpa me invadía. Pero sabía que mis esfuerzos eran en vano, él podía sentirlo. Te he visto mirar tu teléfono con ansiedad. Te he visto ausente, insistió, su voz temblando ligeramente. En ese momento una parte de mí deseó confesar todo, pero otra parte temía las repercusiones que eso traería. Es solo trabajo, estoy estresada, intenté justificarme sin éxito. La mirada de mi esposo se tornó más intensa, como si buscara respuestas más allá de mis palabras vacías. ¿Y si te dijera que también tengo mis dudas? He estado hablando con un amigo sobre ti, confesó finalmente, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. Su declaración me dejó helada, el giro inesperado fue como un golpe bajo. ¿Qué sabía él? ¿Qué había escuchado? ¿Dudas sobre qué?, pregunté con voz entrecortada, sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. Sobre nuestra relación, sobre ti y él, dijo sin rodeos, refiriéndose al mejor amigo. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras pronunciarse tan abiertamente. En ese instante el teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación tensa. Era un mensaje del mejor amigo, necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró al recordar nuestras últimas interacciones y cómo cada encuentro había alimentado el fuego de lo prohibido entre nosotros. ¿Quién es?, preguntó mi esposo con desconfianza evidente en su voz. No es nada importante, respondí rápidamente mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva. Él suspiró profundamente antes de continuar, no puedo seguir así sin saber la verdad. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación que me hizo cuestionar todo lo que había hecho hasta ahora. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros mientras pensaba en lo que podría perder si decidía confesarle mis sentimientos por su mejor amigo. La lealtad y el amor se enfrentaban en una batalla interna feroz. Finalmente decidí dar un paso hacia adelante y romper el silencio. Hay algo que necesito decirte. Pero justo cuando estaba a punto de abrirme completamente, sonó nuevamente mi teléfono, esta vez era una llamada del mejor amigo. La urgencia en su voz me hizo dudar aún más. Por favor, ven a verme ahora. Mis manos temblaban al pensar en lo que debía decidir, ¿debería ir a verlo o quedarme aquí y enfrentar la verdad con mi esposo? Ambos hombres estaban esperando respuestas y yo me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La presión aumentaba mientras la decisión pesaba sobre mis hombros como una losa implacable. ¿A dónde vas?, preguntó mi esposo al notar cómo me levantaba del sofá. Su tono era firme pero lleno de preocupación genuina. Solo necesito tomar aire fresco, dije evasivamente mientras sentía cómo los latidos resonaban en mis oídos. Salí rápidamente de casa y caminé por las calles empedradas hacia donde sabía que encontraría al mejor amigo. Cada paso era un recordatorio del caos emocional que había creado, los ecos del pasado se mezclaban con los gritos festivos de la feria aún resonando a lo lejos. Al llegar a su apartamento, la puerta estaba entreabierta y entré sin pensarlo dos veces. Él estaba allí esperándome con una expresión grave pero expectante, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación por lo que sucedería a continuación. Tengo algo importante que decirte, comenzó él antes de que pudiera articular palabra alguna. Su tono serio capturó toda mi atención mientras cerraba la puerta detrás de mí. No puedo seguir ocultándolo más, confesó con voz temblorosa. Me he enamorado de ti. El mundo pareció detenerse por un momento, sus palabras resonaron dentro de mí como un eco profundo e inquebrantable. Aquel instante fue decisivo. Todo lo que había sentido hasta ahora cobró sentido en esa declaración inesperada. Mis pensamientos volaron hacia mi esposo, su rostro preocupado apareció en mi mente junto con todas las promesas hechas años atrás. Pero aquí estaba yo, enfrentando una realidad diferente llena de pasión prohibida y deseos ocultos. No deberíamos estar haciendo esto, murmuré finalmente aunque sabía muy bien que ya era demasiado tarde para retroceder. Él dio un paso hacia mí, sus ojos llenos de anhelo. No puedo dejarte ir, quiero luchar por nosotros. La decisión se presentaba ante mí como un abismo oscuro e incierto,
elegir entre el amor sincero del mejor amigo o la lealtad hacia el hombre con quien compartí años de vida juntos. En ese instante crucial donde todo parecía desmoronarse alrededor mío, sonó nuevamente mi teléfono. Era otra llamada perdida, esta vez era de nuevo mi esposo. El futuro se presentaba incierto e inminente, debía decidir rápidamente antes que las consecuencias se desataran sin piedad sobre todos nosotros.